Hola, bienvenidos todos, todas y todes a la videoayudantía que corresponde a la ayudantía número 3, en donde trabajaremos las normas APA. Cuando ustedes realicen sus trabajos en esta cátedra, vamos a evaluar específicamente dos aspectos relacionados con las normas APA. Estos son las citas y referencias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que todas las ideas de otras fuentes o de otros autores que sean usadas deben ser acreditadas mediante citas. Y estas citas deben ser mencionadas, que son mencionadas a lo largo del texto, deben ser referenciadas al final de nuestro documento en una lista que se llama referencias. Existen distintos formatos con los cuales podemos realizar nuestras citas y referencias. Está el formato Vancouver, el Harvard, el Chicago y en nuestro caso el formato APA. En nuestro caso en específico vamos a estar utilizando las normas APA séptima edición. Las normas APA vienen en un manual que se actualiza no año a año, pero sí viene actualizándose a través del tiempo. ¿Pero qué son las normas APA? Bueno, estas son un conjunto de normas que nos permiten referir obras de autoras y autores de manera legítima, es decir, evitando el plagio y el autoplagio, que también existe. Este manual es una guía que nos sirve para organizar, escribir y citar el contenido de los trabajos de investigación. Pero en nuestro caso, no vamos a usar las normas para organizar el trabajo, como la estructura del trabajo, porque nosotros ya les pedimos una estructura en específico, cierto tipo de letra, interlineado, etc. Pero sí exigimos que en la parte de citas y referencias se use el formato APA. Bueno, antes de comenzar, algunos conceptos importantes que debemos tener en cuenta a la hora de estar escribiendo un trabajo y sobre todo con normas APA. Por un lado, el concepto de plagio. El plagio es el acto de intención deliberada de apropiarse y representar como propias palabras, trabajos de otros y otras autoras. En cambio, el autoplagio se configura cuando nosotros reutilizamos nuestros propios escritos y los hacemos pasar como obras inéditas, originales, así como recién sacadas del horno, y no las referenciamos, no las citamos, ¿ya? Es decir, hacemos un trabajo, hicimos un trabajo en el 2019, ahora estamos escribiendo una obra nueva, ahora en el 2021, usamos algunas ideas a las cuales que usamos en el año 2019 cuando escribimos este primer trabajo, pero no lo citamos, las ponemos como si fueran algo nuevo. Y esto es un autoplagio, ¿ya? Esto no debería pasar, deberíamos citarnos a nosotros mismos. Otros dos conceptos que vamos a pasar a trabajar de lleno en las siguientes diapositivas son los de cita textual y paráfrasis o parafraseo. ¿Ok? Entonces, comencemos. Las citas textuales son aquellas citas donde se reproduce exactamente las palabras del autor, sin variar las palabras, las letras, los signos de puntuación. Lo único que puede variar es el tipo y el tamaño de fuente, y el color, obviamente. Pero nada más. Este tipo de citas se clasifican en dos. Por un lado están las citas textuales de hasta 40 palabras y por otro lado están las citas textuales de más de 40 palabras. Es importante tener en cuenta esta diferencia porque la estructura de estas citas se elabora de manera diferente, ¿ya? Dependiendo del tipo de palabras. Bueno, en cuanto a las citas textuales de hasta 40 palabras, estas se realizan de la siguiente manera. Deben ir dentro del mismo texto, es decir, dentro de un mismo párrafo. No las agregamos en un párrafo diferente, sino que las integramos en el párrafo que estamos redactando. Las agregamos, esta integración debe ser entre comillas, ¿ya? La frase textual que estamos citando debe ir entre comillas y debe ir sin cursiva.
los elementos que debe contener la estructura de la frase, de la cita, deben ser el apellido del autor, el año y el número de página, que se pone de la siguiente manera: P. y el número de página. ¿Ya? Estos elementos de la estructura de la cita van a aplicar para casi todos los tipos de cita, ya sea de más de 40 palabras o el otro tipo de cita que vamos a ver más adelante. La forma en cómo se ubica la cita textual, o sea, perdón, la cita textual, no la frase que citamos entre comillas, sino la cita en sí donde nombramos al autor, va a depender de si esta cita de hasta 40 palabras es una cita narrativa o de si es una cita entre paréntesis. La cita narrativa, de las citas de hasta 40 palabras, son aquellas citas que van en medio de una oración, ¿ya? Que van como integradas dentro de este párrafo, pero como a la mitad, ¿ya? Por ejemplo, acá podemos ver que la cita está, la frase que estamos citando está entre comillas y está integrada dentro del párrafo, en medio del párrafo. Entonces la estructura de la cita será la siguiente. Antes de de agregar la frase que queremos citar, vamos a poner el nombre del autor, o sea, el apellido, y entre paréntesis agregamos el año. Posteriormente agregamos la cita, entre comillas, y al final de esta cita vamos a agregar entre paréntesis la página, ¿no? P. y el número de página. Y continuamos con el párrafo que estamos redactando. En cuanto a la cita corta, entre paréntesis, esta es una cita que va al final de la oración, como podemos observar acá, ¿no? Tenemos el texto que estamos redactando, la cita textual de menos de 40 palabras que va entre comillas, y al final agregamos la cita con sus correspondientes elementos entre paréntesis, ¿no? Entre paréntesis, abro paréntesis, apellido del autor, fecha, coma, P y la página. Ahora pasemos a hablar de las citas textuales de más de 40 palabras. Esas tienen un cambio dramático, ¿ya? Estas citas deben ir dentro, en un párrafo aparte, y ese es el gran cambio que tienen, no van integradas dentro del mismo párrafo en el que estábamos redactando, van aparte, con sangría, van sin comillas, sin cursiva, y con un mismo tipo y tamaño de fuente que el resto del texto que hemos redactado, ¿ok? Y esta cita, este párrafo aparte que realizamos para agregar esta cita de más de 40 palabras, va con un interlineado doble, ¿ya? Y la cita, es decir, cuando nombramos el apellido del autor, el año y el número de página, va después de un punto. Después de un punto al lado del bloque de cita que hemos hecho, ¿ya? Al lado de la frase. Las citas textuales de más de 40 palabras también se dividen en dos tipos, ¿no? De las cuales va a depender la ubicación de los elementos de la estructura de la cita en sí. Por un lado tenemos las citas en bloque, que son las citas de más de 40 palabras, con paréntesis, o las citas en bloques narrativas, ¿ya? En cuanto a las citas en bloque o citas de más de 40 palabras con paréntesis, estas se van a realizar de la siguiente manera. Aquí tenemos el ejemplo de la cita. Vean que está el texto que veníamos redactando, y aquí ponemos, aquí agregamos la frase que estamos citando de manera textual, pero con más de 40 palabras, con sangría, con interlineado doble, etcétera, sin comillas, sin cursiva. Y al final agregamos entre paréntesis los elementos de la cita como tal, es decir, el nombre del autor, la fecha de publicación y la página. Aquí vemos un pequeño cambio, aquí vemos que no dice P. y una sola página, sino que dice PP y las páginas. Esto quiere decir que esta cita que estaban haciendo
estaba redactada en 2 páginas, a lo largo de 2 páginas. Entonces, como son 2 páginas, es plural, se agregan 2 P's, y se agregan las páginas donde estaba citada, de donde se extrajo la cita. ¿Ya? En cuanto a la cita en bloque narrativa, eh, eh, la ubicación de la cita cambia, ¿no? Aquí vemos que la cita se pone el nombre, o sea, el apellido del autor y la fecha de publicación se agregan primero, no se agregan dentro del bloque de cita, y al final se indica entre paréntesis la página y el número de página. ¿Ya? Ahora vamos con las citas parafraseadas. ¿Ya? Estas son aquellas citas que presentan las ideas del autor, pero no de manera textual, sino que las presentamos con palabras propias, como si fueran una especie de síntesis. Yo me adueño de esa idea, pero le doy crédito al autor, obviamente, para no realizar un plagio o un autoplagio, en caso de que sea mi propia idea, ¿no? Elaborada en otro texto. Estas citas, de nuevo, se dividen en 2 tipos: las citas narrativas o basadas en el autor y las citas en paréntesis o basadas en el texto. En nuestro caso vamos a seguir denominándolas citas basadas en el autor y citas basadas en el texto. Las citas parafraseadas basadas en el autor incorporan el nombre del autor como parte de la misma oración, ¿ya? Como pueden ver aquí. Aquí tenemos un ejemplo donde dice, según Taleb 2019, obviamente tienen que nombrar el año, el crack bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos ocultos y asimétricos, etc. ¿Ya? Como se puede notar, la cita no está puesta al final, como simplemente el crédito que aparece al final de una película, sino que se integra dentro, ¿ya? El autor está dentro del texto como conversando. Entonces se agrega de esta manera, ¿no? Apellido, año entre paréntesis, y en este ejemplo faltó el número de página que se agrega al final del texto citado, parafraseado entre paréntesis, como hemos visto en los ejemplos anteriores. En cuanto a las citas parafraseadas basadas en el autor, el nombre del autor, el año de publicación y el número de páginas aparecen en un paréntesis al final del texto, como se puede notar aquí. Y en el resto de frases que aparecen, ¿no? Por ejemplo, aquí, varios economistas han encontrado que entre los motivos del crack del 2018 estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos. En este caso, la persona que redactó este texto parafraseó esta frase que fue escrita originalmente por Taleb en el 2019 y entonces la parafraseó así y no lo nombró antes como integrándolo en el texto, como se hace en las citas basadas en el autor, sino que lo puso después, ¿no? Como ese creditito pequeñito al lado. Y así con las demás frases que fue agregando. Son maneras de hacerlo, cualquiera es válida. Sirve como para darle una variación a la redacción. Entonces, ya sabemos, primero paráfrasis y luego el apellido del autor, el año y el número de página. Y si la ponemos antes, como en el caso anterior, pues primero el nombre del autor con su año entre paréntesis, que siempre hay que nombrar el año, nombramos la frase y al final ponemos el número de página. Bueno, eso hasta ahí en cuanto a la estructura de las citas, diferencias entre textuales, entre parafraseadas, etc. ¿Ya? Pero ahora vamos a ver cómo podemos citar cuando hay más de una o un autor, ¿ya? Porque los textos generalmente son escritos por más de una persona. En el caso de que el texto que estemos citando tenga un autor o 2 autores, todas las veces que nosotros citemos a ese texto, tenemos que nombrar el apellido del autor o la autora o de las 2 autoras, ¿ok? Ya sea en la primera cita o en las subsiguientes citas. Si es
cita basada en el texto, los agregamos a los dos. Si es una cita basada si es una cita en paréntesis, los agregamos a los dos también, ¿ya? Siempre. Uno o dos autores se nombran todos los autores. Pero esto cambia cuando hay 3 autores o más, ¿ya? A veces tenemos textos de 20 autores, podemos tener infinidad de autores, pero a partir de 3, nosotros lo que hacemos es nombrar simplemente el primer autor del texto y al lado agregamos la frase et al o et al, que así se pronuncia. Y así nos evitamos tener que darnos la lata de nombrar a tantas personas, ¿ya? Pero se sabe que cuando ponemos et al quiere decir que este autor está acompañado de varios otros u otras autoras, ¿ya? De más de otros 2 o más autores, ¿ya? Esto lo hacemos desde la primera vez que citamos el texto hasta las demás veces. Pero ojo, esto de hacer este resumen de autores solo se realiza en las citas, no en las referencias. En las referencias tenemos que agregar a todos y todas las autoras. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora bien, ¿cómo citar una cita de una cita? ¿Ya? Muchas veces surge esta pregunta porque a veces estamos leyendo un texto, ya nos parece que nos sirve, sale dentro del texto aparece el autor citó a otra persona y nosotros queremos agregar esa frase que está citando el autor de esa otra persona, pero no sabemos a quién citar, si al autor que estamos leyendo o al autor que citó el autor al que estamos leyendo, ¿no? A la persona que citó el autor que estamos leyendo. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cómo se procede? Bueno, este tipo de citas se llaman citas secundarias y se realizan de la siguiente forma. Supongamos que el autor original, o sea, el autor, la persona que está citada dentro del texto del autor que estamos leyendo se llama Ayala, ¿ya? Y escribió un texto en el 1983 y el texto de Sánchez, que es la persona de la cual estamos leyendo el texto, escribió su texto en el 2009. En el 2009 que escribió ese texto, citó a esta persona Ayala ahí dentro. Entonces, lo que hacemos es, en una cita entre paréntesis, agregamos el nombre del autor original, seguido de la fecha, Ayala, 1983, y hacemos esta mención, como se citó en Sánchez 2009, que es el autor que nosotros actualmente estamos leyendo, ¿ya? Pero no es y es el que citó a esta persona Ayala que escribió allá en el 83. Y igual en una cita narrativa, pero cambia la estructura, ¿no? Colocamos Ayala, que es el autor original, la fuente original, seguido y entre paréntesis hacemos la mención 1 del año y 2 de la persona que estamos leyendo, ¿no? Como se citó en Sánchez 2009, ¿ya? Esto se hace en caso de que ustedes definitivamente no encuentren ese texto original que escribió Ayala. Pero si nosotros estamos leyendo el texto de Sánchez y nos pareció interesante lo que dijo, lo que citó de Ayala, la idea no es que citemos a Sánchez directamente, sino que tratemos de buscar el texto de Ayala y citar a Ayala directamente. ¿Ya? Esto es como un último recurso que debemos tomar, esto de la cita secundaria. Ahora pasemos a la parte de las referencias. ¿Qué son? Las referencias son una lista que hacemos al final del texto que nos permiten consultar las fuentes originales de los argumentos que se presentaron en el escrito, ¿ya? Y estos argumentos fueron citados a lo largo del texto, ¿no? Entonces se incluyen las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para sustentar los argumentos o los hechos que mencionamos, por ejemplo, en nuestro ensayo. Cada vez que se hace una cita en el texto, es decir, cada vez que usamos la idea de otro autor y la citamos a lo largo en la redacción de nuestro texto, a lo largo del cuerpo del texto, nosotros debemos agregar a esta lista de referencias que va al final de todo el trabajo la referencia, ¿no? Debemos agregar esta
esta referencia según la estructura que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Esta referencia debe agregarse, ya sea si es una cita textual o si es una paráfrasis o un parafraseo, ¿ya? Siempre. Y si es una cita textual de más o menos 40 palabras, no importa, se referencia. Si es una paráfrasis basada en el autor, en el texto, no importa, se referencia. Todo se referencia y es importantísimo que lo hagan. Cuando tenemos una cita y no agregamos la referencia, es un error y ya es parte del plagio, ¿no? Porque estamos poniéndolo por ahí, pero no nos permite saber si esa persona que ustedes están citando realmente existe o no, si ese texto existe o no, entonces no sirve de nada que lo citen. Y lo mismo a la inversa, ¿no? Si agregamos referencias, pero en las referencias que agregamos no aparecen citadas en el texto, entonces no tiene ninguna validez aquel argumento que dimos, no tiene ningún respaldo porque no estamos demostrando que existe esa fuente, ¿no? De donde sacamos la información. Entonces, bueno, no puede haber elemento en la lista de referencia que no se haya incluido en el texto del trabajo escrito. Ya está muy clarito. La estructura de la lista de referencia, ¿cómo es? Debe tener interlineado 1.5, debe tener sangría francesa, y esto lo hacemos oprimiendo o presionando control F, si es que trabajamos en Word o en el Drive, creo, no, en Drive no sucede, no estoy segura. Y la lista de referencias debe estar escrita en orden alfabético, ¿ya? Pero este orden, esta lista no debe ser punteada. No debe tener puntitos ni guiones que vayan enlistándola, no, se pone sin nada. Lo que nos da la sensación de lista es este interlineado y esta sangría francesa que nosotros le agregamos. Cuando tenemos varias obras de un mismo autor, estas obras se ponen en orden cronológico, ¿no? Por ejemplo, citamos a Sánchez 2009, Sánchez 2010 y Sánchez 2021. Lo agregamos uno debajo del otro en orden cronológico. Primero el más viejo, luego al final el más nuevo, ¿ya? Se coloca en la... Bueno, y ahora en cuanto a la estructura, así como tal, los elementos que tiene, cómo se ordena la referencia. Primero se coloca el apellido del autor, del primer autor, con la primera letra en mayúscula, la primera letra del apellido. Agregamos una coma y agregamos la inicial del nombre en mayúscula y agregamos un punto. Si hay más de un autor, lo que hacemos es lo siguiente: apellido del autor, del primer autor, con la primera letra en mayúscula, coma inicial del nombre, punto, coma, de nuevo apellido del siguiente autor, inicial del nombre, coma, y así sucesivamente con los demás autores. Y cuando lleguemos al último autor, lo conectamos con el anterior agregando una i en vez de colocar una coma. ¿Ya? Es muy sencillo. Y en el caso de que no se tenga la fecha de publicación, porque a veces falta esta información del texto que estamos citando y referenciando, agregamos estas letras, S.F. Eso significa sin fecha, ¿ya? Pero la idea es que investiguemos mucho antes de darnos por vencidos en el encuentro de la información necesaria para hacer la referencia y la cita. Aquí tenemos ejemplos de referencias, porque las referencias, los elementos que contienen las referencias y la estructura en que se agregan va a variar dependiendo del tipo de texto que estemos citando / referenciando, ¿ya? Entonces, si en el caso de un libro completo, o esto quiere decir un libro de un solo autor, ya que lo escribió todo el solito, la referencia va de este modo: apellido, con la primera letra en mayúscula, coma, nombre, punto, entre paréntesis agregamos el año de publicación, punto, título del libro, en cursiva, punto, la editorial. En versiones anteriores del APA, por ejemplo en el APA edición 6, se agregaba la ciudad también, pero eso ahora cambió
y simplemente hay que agregar la editorial. Aquí hay otro ejemplo, en el caso de capítulos de libro, es decir, capítulos, o sea, libros que son escritos por diversos autores, ¿ya? Y son libros editados, así se llaman. La estructura de referencia va de la siguiente forma: apellido, coma, inicial del nombre del autor del capítulo del libro que estamos citando, punto, el título del capítulo que estamos citando, y hacemos esta mención en, agregamos la inicial del nombre y el apellido del editor del libro, y entre paréntesis colocamos ed de editor. Ahí seguido de una coma, agregamos el título del libro en cursiva y el resto de la información que la pueden ver aquí, ¿no? Número de edición, volumen, número de volumen, las páginas en donde se encontró el capítulo y eso. En cuanto a los artículos de revista, agregamos el apellido de nuevo, coma, la inicial del nombre, entre paréntesis el año, seguido del título del artículo que estamos referenciando, el título de la revista donde se encuentra el artículo y el volumen de la revista. Esto en cursiva, ¿ya? Entre paréntesis, ya sin cursiva, agregamos el número de la revista y las páginas en donde se encontraba el artículo que estamos citando, ¿no? Las páginas de la revista. Y como generalmente nosotros trabajamos con artículos que obtenemos de manera online, no los tenemos físicos, entonces nosotros debemos agregar el URL o el número de DOI, que ya les comenté en la ayudantía anterior, que es como el número de root que posee cada artículo publicado en una revista. ¿Ya? Lo agregamos aquí. Sin más, no le ponemos recuperado de, como se hacía anteriormente, nada, simplemente agregamos el link que nos pueda dirigir a ese artículo de donde lo sacamos. Pero ojo, si lo bajamos de Sci-Hub, Sci-Hub agrega el dominio de la página, ¿no? Aparece Sci-Hub. Entonces, como Sci-Hub es ilegal, no podemos dejar el URL así como tal, ¿no? Que aparezca esa parte del nombre de la página. Entonces hay que ponerle cuidado y editarla para que no nos quede esa pequeña, tan evidente esa pequeña trampilla que hicimos. Y bueno, aquí está el ejemplo de tesis y pueden ir consultando más buscando por Google, por internet. De hecho, aquí les tengo la página oficial de Norma JAPA, donde pueden encontrar muchísima más información con respecto a cómo realizar y cómo aplicar estas normas. Y de hecho tengo que nombrar, para ser consecuente con lo que he estado diciéndoles, que toda la información que yo les he expuesto e incluso los ejemplos que les agregué en las diapositivas los obtuve de esta página, ¿ya? Todo lo saqué de aquí, aunque no agregué la referencia así literalmente, lo lamento, pero eso. Y bueno, eso es todo lo que les quería comentar con respecto a las normas APA. No hay que aprendérselo de memoria, es cuestión de estar leyendo el manual todo el rato mientras realizamos nuestro trabajo. ¿Ya? Eso, espero que les sea de ayuda. Y si tienen alguna duda, pueden escribirme al correo en el foro o pueden llevar las dudas que tengan a la siguiente ayudantía que tengamos. Adiós.